bien, pues muchas gracias por venir esta tarde, venir a la presentación de mi primer libro. Estoy muy agradecido por que estéis aquí y que vengáis a escuchar, bueno, pues lo que tengo que decir. Bueno, ya lo habéis visto. Este es el libro, ¿de acuerdo? Es como un ladrillo. Y como ahora os explicaré, es como que me he quitado un ladrillo de encima y ahora me puedo volver a llenar de otros contenidos, ¿no? Lo primero que quería hacer era agradecer, no solamente que estéis aquí, sino agradecer los que han hecho posible que esto lo haya podido escribir, ¿no? Y quién mejor que no que mis padres, que están ahí sentados. Entonces, me gustaría leer lo que aquí está escrito. Y dice así: este libro habría sido imposible si no fuese porque mis padres me dieron la vida, proveyéndome de las circunstancias propicias para experimentar el despertar de conciencia que manifiesto hoy en estas páginas, y de los recursos necesarios para mi formación. Profundamente agradecido les estoy por todo lo que me han dado, que a mi madre no la veo porque la tapa una cabeza, para llegar a ser quien actualmente soy. Siempre os llevaré en el corazón. Realmente lo que yo puedo plasmar en estas páginas es gracias a todos estos últimos años de reflexión personal, de descubrimiento, de retos también, y que hoy puedo plasmar en estas páginas y que puedo compartirlas. Así que creo que eso es lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Y lo que realmente quiere hacer. También quiero agradecer a dos otras personas. Una es Gabriel Silva. Gabriel Silva es el que ha escrito el prólogo del libro. Es una persona también conocida por sus conferencias, sus múltiples libros, y tiene un prólogo creo que muy elocuente y muy profundo. Me gustaría agradecerle a él, a Gabriel Silva, por haber aceptado mi invitación para que escribiese el prólogo, y para que, bueno, para mí es un honor que pueda empezar estas páginas, ¿no? con sus palabras y con su corazón. Luego también quiero agradecer a Sagrario Arana, que es la persona, una amiga que conozco ya hace unos cuantos años, que seguimos en este camino del despertar de conciencia, y que gracias a ella este libro probablemente comunica mucho más de lo que comunicaría antes, porque ha puesto muchas horas en la revisión, en la corrección y en la edición para que tenga la estructura y la manera de comunicar apropiada. Así que yo desde aquí le agradezco el esfuerzo que ha dado. Considero que tanto Gabriel como Sagrario son héroes de nuestros tiempos, cada uno a su manera, y bueno, más me gustaría ver para que cada uno aporte ese grano de arena a la transformación colectiva. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y qué es lo que te ha llevado a escribir un libro de 720 páginas? Porque claro, es un libro, no es una cosa pequeña, ¿no? Y tiene dos partes. Una parte es la necesidad de quitarme de encima como mucho contenido en la cabeza y en el corazón. Es como que algo que me arde en las manos, ¿no? Y eso ya tengo que soltarlo. Tengo que vaciarme como si fuese una copa, ¿no? Una copa llena de agua, y que es necesario ya hacer así para poderme llenar. Porque he llegado a un punto de inflexión en el que no puedo recibir más si no suelto lo que tengo. Así que hay una parte que tiene que ver con eso. Y desde el momento en que dije me enfoco a escribirlo, fueron 7 meses para escribirlo, como si fuese una carrera, en el sentido de decir venga, que lo termino y ya listo, ¿no? Porque tengo muchas ganas de aprender nuevas cosas y de seguirme llenando. Y es como pasar página de una etapa vital. Y la otra parte tiene que ver precisamente con mi intención de aportar a la sociedad lo que yo he descubierto, lo que para mí ha sido útil, lo que para mí pues, me ha sido válido en estos años,
y que pueda ayudar a otros en este proceso de despertar de la conciencia colectivo, planetario, en donde la gente se está cuestionando muchas cosas, y en este cuestionárselas pues significa mover los cimientos que sostienen nuestra realidad. Entonces, si movemos los cimientos que sostienen la realidad, pues posiblemente podamos ampliarla, porque la realidad en la que estamos viviendo es un tanto pequeña, y cuando los movemos, pues a veces nos obliga a cambiar los cimientos y por tanto a ampliar la realidad. Y si ampliamos la realidad, también ampliamos la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Por tanto, es como una planta que crece, ¿no? Si la planta tiene un tiesto pequeñito, pues es que no le permite crecer, ¿no? La esencia del libro tiene que ver con el potencial humano. Aparte de lo que acabo de decir, pero sobre todo con mi voluntad y mi intención de que todas estas palabras que están escritas lleguen a los corazones de la gente que lo lea, para que les inspire a transformarse a sí mismas y transformar el entorno donde están. Así que esa es mi clara intención. ¿Y cómo lo hago? Lo hago a través de, evidentemente, las palabras escritas, pero entre una mezcla entre viaje personal, entre compartir emociones y sentimientos de este viaje, y entre una información muy estructurada, muy ordenada, y también muy fundamentada y muy referenciada. De modo que si yo afirmo algo que va más allá a veces de lo que uno puede pensar, lo afirmo de manera referenciada, de manera que si tú quieres seguir investigando puedes hacerlo, porque después de cada capítulo hay toda una bibliografía muy amplia para poder ampliar lo que yo digo, ¿no? Considero que hoy en día a veces se dicen muchas cosas, pero uno sabe de dónde se las saca de la manga, y yo, como tengo un bagaje pues mínimamente académico, pues sí que intento que en la medida de lo posible pues esté fundamentado, ¿no? Aunque, como antes en la entrevista hacíamos con Tote, ¿no? Si la realidad son esas 4 paredes verdes que hay fuera en la terraza, pues aunque me vaya a 4 terrazas más allá, que no vemos desde aquí, pero que en mi viaje he escalado varias paredes, que la gente lo pueda entender, ¿no? Que pueda seguir el hilo hasta llegar a lo mejor a 4 terrazas más allá y poder comprender a lo mejor lo que estoy diciendo. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a todas las personas que se buscan a sí mismos. Y yo creo que si os pregunto cuántos de vosotros estáis en ese camino de búsqueda personal, y os pregunto que levantéis la mano, ¿cuántos lo estáis? Bueno, pues a todos vosotros está dirigido, ¿no? Es una alegría, ¿no? Que tanta gente, que aunque en este momento sea poca gente, pero para mí, con la gente que hay, para mí ya es una satisfacción, ¿no? Que, por ejemplo, venga Teresa, que nos conocemos hace tantos años, y me diga, ostras, qué bien que me está sentando el libro, ¿no? Es como una comida que uno come, que degusta en la boca y que va digiriendo poco a poco y que se va asimilando en todas las células del cuerpo, ¿no? Qué bien que me sienta eso. Y testimonios como el de ella, pues la verdad es que me generan mucha satisfacción. Así que yo espero que más de vosotros pues podáis decir lo mismo. Que no tiene por qué ser así, porque a lo mejor no os gusta nada, ¿vale? Pero bueno, es mi intención y mi voluntad para ello. Así que, bien dicho esto y esta introducción, me gustaría hablar de las 3 partes del libro. El libro, para que sepáis, tiene 3 partes. La primera parte tiene que ver con el mundo de fuera, la segunda parte tiene que ver con el mundo de dentro, y la tercera parte tiene que ver con la integración de las dos, ¿vale? Es por ello que yo hablo de un proceso de despertar de la conciencia integral, porque se oye hoy en día hablar mucho de la conciencia y del despertar, pero he oído muy pocas veces que la gente hable de la integración de ambos mundos, el de fuera y el de dentro. Así que en este viaje hay mucho peso en cuestionar las raíces básicas que sostienen esta sociedad, sobre todo desde un punto de vista científico y también social. Y la segunda parte pues tiene que ver con el viaje de búsqueda personal y sobre todo el mito del viaje del héroe. Entonces, para explicaros el libro, he cogido
11 conceptos básicos, creo que los más importantes, ¿de acuerdo? Y serían estos, los conceptos. Como podéis ver aquí en la imagen, hay unos hombres que están construyendo, pues vete a saber qué. Entonces, la identidad que tenemos como personas, o sea, quién soy yo, quién me defino que soy yo y cómo me explico a mí mismo quién soy, viene muy condicionado por la manera en cómo los demás se explican a sí mismos y cómo compartimos ese conjunto de significados a través del lenguaje y a través de las relaciones con los demás. O sea, que si yo estoy educado en una escuela, en una universidad, o si no voy a la universidad, o en un entorno familiar, un entorno social, en el que se tiene ciertas creencias, pues yo probablemente asimile esas creencias y construya mi identidad en base a eso. Si yo tengo una profesión, o vengo de una familia con una profesión, o la sociedad espera de mí cierta profesión, pues yo voy a construir mi identidad, quién soy yo, a través de la profesión. O sea, que construimos quiénes somos en función de lo que hacemos, generalmente. Y no solamente lo que hacemos, sino lo que tenemos. O sea, yo soy en función de lo que tengo, no en función de lo que soy. Entonces, si no tengo, no soy. Entonces, para ser, tengo que tener, ¿no? Es un poquito el entorno donde estamos hoy. Así que el capítulo se llama Choque de paradigmas, revolución de la conciencia. Es una conferencia que di en el año 2009 y que he ampliado porque considero que es como muy organizada, muy didáctica, ¿no? El decir, vivimos todos en una burbuja, cada uno vive en una burbuja, y en esa burbuja flotan los conceptos, las creencias, las teorías con las que nos relacionamos con el mundo. Y nos relacionamos con otras burbujas, y cada uno está en burbujas distintas. Hay unas más similares que otras menos, hay unas más permeables, otras menos. Así que en la manera que cuestionamos las raíces que sostienen esas creencias, nos obliga a cuestionar nuestra propia identidad, quién soy yo, ¿no? Por ejemplo, una creencia. Si yo soy únicamente materia, y yo cuando muero, muere mi conciencia y desaparezco, pues si solamente puedo ver lo que pueden ver mis ojos y percibir lo que pueden percibir mis sentidos y solo existe eso, pues cuando muero, muere todo. Entonces es una creencia con la que uno puede funcionar. Entonces esa creencia normalmente está sostenida por unos principios científicos. Vivimos en un mundo materialista, como todos sabemos, en donde la ciencia dice que no hay nada más allá de la muerte. En donde la ciencia dice, la ciencia ortodoxa, no la cuántica, y el nuevo paradigma de la ciencia, sino el antiguo, en el que solo puede ser visto lo que puede ser medido, ¿no? Así que, cuestionando esas bases es como podemos cuestionar nuestra identidad. Y son muchas más los aspectos, ¿no? Porque luego eso se revierte a nivel social. Si somos materia, tenemos que competir por los recursos, y si tenemos que competir por los recursos, lo que prima es el individualismo, el egoísmo y la supervivencia. Si cuestionamos la teoría de la evolución de Darwin por ciertas evidencias, pues no nos toca más remedio que empezar a plantear otras opciones, y en plantear otras opciones, pues tenemos que al final acabar de definir entonces de dónde vengo yo, quién soy y a dónde voy. Y así me podría extender, ¿no? Con muchos ámbitos. Salir de la caja. Este es otro concepto muy importante. Hay una frase en inglés que se llama think out of the box, que es pensar fuera de la caja. Entonces, cuando salimos de la caja en la que estamos, es cuando a veces podemos ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y como está ahí en la imagen, la caja es como la burbuja, pero la caja es como más visual porque puedes salir de ella. Entonces, el tema es que a veces cuesta mucho salir de la caja para ver las cosas desde otra perspectiva, porque estamos tan acostumbrados a ver las cosas desde dentro de la caja que no podemos verlo desde fuera, porque tampoco sabemos lo que es verlo desde fuera, ¿no? Pero como pasa aquí, los que están dentro pues ven la realidad de esa manera. Pero hay gente que por curiosidad o porque tiene ciertas experiencias personales, pues rasga los velos de esa pared y le permite ver más allá, ¿no? Y con ese ver más allá, pues dice, ostras, pues esta caja se me ha quedado pequeña, porque pensaba que los límites eran estos. Sin embargo, parece que hay un hueco y que hay algo más en el otro lado. Entonces, claro, cuando ves algo que hay algo más en el otro lado, pues la curiosidad
te lleva a abrir más la brecha y tratar de salir de la caja, y al salir de la caja, pues saltar al otro lado y descubrir otras realidades, otras posibilidades, otras alternativas en todos los ámbitos, no solamente en ciencias, sino en política, en economía, en espiritualidad, en tecnología, en salud, en educación. En todas las disciplinas que hay existen cajas en donde el paradigma ortodoxo está ahí asentado y hay muchas más formas de hacer las cosas. Lo que pasa es que como uno no las descubre, piensa que lo normal es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos llegado al punto en el que lo anormal se ha vuelto lo normal. Es como tener una mancha en la pared. Al final la mancha de la pared se vuelve parte de la pared. Sin embargo, no deja de ser una mancha. Entonces, considero que el esfuerzo de salir de la caja a través de la curiosidad pues es muy importante. Y hay un elemento clave que es la disonancia cognitiva, que es una experiencia psicológica que todos los que nos topamos con informaciones distintas a lo que estamos acostumbrados experimentamos. ¿Y eso qué es? La disonancia cognitiva es un concepto psicológico que dice que sentimos malestar, sentimos como cierta ansiedad cuando alguien nos dice algo que no forma parte de nuestro mundo, ¿no? Es decir, no, yo es que he tenido un viaje astral, o yo puedo ver el aura, que pueden ser frases como muy, a veces, para según qué, muy disonantes, ¿no? Y he escogido estas porque creo que para el paradigma en el que estamos son muy disonantes, pues son muy raras. O he hecho un viaje chamánico, ¿no? y he tomado ayahuasca o San Pedrito, puede sonar muy raro. Y muchas otras, ¿no? O posturas políticas, o posturas económicas, o de educación. Al final son maneras distintas de ver la vida que cuando se encuentran chirrían porque no encajan. Entonces, la disonancia cognitiva nos impide poder abrir la mente. Sin embargo, si vamos con una mente más abierta, podemos asimilar cosas distintas. Y entonces, saborear, digerir, no simplemente tragar y guardar, porque eso no sirve para nada, sino asimilar, ver qué es lo que cogemos y desechar lo que no nos interesa, lo que no se acomoda en nosotros, ¿no? En un proceso de digestión de la información de fuera. Entonces, creo que ser consciente de la disonancia cognitiva es muy importante y ahí le doy un papel relevante, porque realmente toco muchos temas que salen fuera de la caja. La caverna de Platón, supongo que la conoceréis, ¿verdad? Del cole, ¿os acordáis? ¿Sí? El mito de la caverna de Platón es una figura, es una metáfora para describir el estado de la consciencia del ser humano en la vida que ya hablaba Platón en su día. Y para los que no la conozcáis o no la recordéis, él decía que vivimos en una caverna, como podéis ver ahí abajo, y desde pequeñitos crecemos con unas cadenas en los tobillos y en las muñecas y en el cuello, de modo que estamos siempre mirando al frente. Y en el frente hay unas sombras que se mueven, que las personas que están ahí no saben que son la proyección de unos elementos que se están moviendo por detrás. Entonces, en base a esas sombras que estamos proyectando, construimos todo un conjunto de realidades. Por ejemplo, pues la historia. ¿Cuál es el origen de las figuras que aparecen por ahí? ¿Cuál es el lenguaje para describirlas, para nombrarlas? Y construimos todo un conjunto de elementos que forman parte de la sociedad y la cultura, pero claro, en base a las sombras, no en base a realidades, que sería lo que hay detrás. Así que hay un momento en el que Platón habla de que uno de esos individuos pues se mira y dice, ostras, ¿me puedo mover un poquito más? Y se mueve un poquito más. ¿Y qué es lo que me impide mover? Y te quitas esos grilletes que te atan y te levantas y te vuelves hacia atrás. Claro, evidentemente el cuerpo no está acostumbrado, pero a la medida que vas subiendo te vas dando cuenta de que hay otros elementos que no conocías, como el fuego o como esas personas que llevan esas figuras, y que si sigues subiendo hacia arriba te darás cuenta de que esa oscuridad que había deja de ser tal porque hay algo que ilumina y que te ciega los ojos, que sería el sol. Entonces, claro, no podría salir de golpe fuera porque los ojos se dañarían, como probablemente os podéis imaginar, ¿no? Pero en la medida que uno se va adaptando a esa luz de fuera, se va descubriendo nuevas cosas. Y dices, ostras, es que yo estaba en la caverna de Platón y yo pensaba que estarse inmóvil era lo normal, pero es que aquí puedo correr, aquí el aire huele distinto, aquí hay algo que calienta, que ilumina, y que, bueno, todavía no le he puesto la palabra al sol, pero es algo distinto. Hay cosas verdes, hay cosas de colores. En fin, la cuestión, que probablemente se sienta mucho mejor allá arriba que abajo. Estaréis de acuerdo conmigo.
Entonces, llega un punto que esa persona necesita, por energía vital, volver abajo a compartir lo que ha visto. ¿No creéis? Porque claro, pensar, ostras, yo estoy aquí arriba y ¿qué pasa? ¿Me lo voy a quedar para mí? Estás pensando en el compañero que tenías a tu izquierda y a tu derecha. Querrías bajar a decirle, oye, que yo he subido allá arriba y he visto esto, ¿no? Con lo cual, lo que va a pasar es que esa persona pues va a volver a bajar. Va a volver a bajar al cabo de un tiempo para decirle a sus compañeros que, oye, que arriba hay todo esto. ¿Y qué le va a decir la gente de abajo? ¿Lo podéis imaginar? ¿No? Está loco. Que está loco. Sí, ¿no? Que se le ha ido la olla, ¿no? Como se suele decir. Que tú estás loco, ves a un psiquiatra que te dé pastillas, ¿vale? Para que, bueno, pues que eso se vuelva a su sitio y vuelva a la normalidad. Porque no puede ser. Con esto no estoy diciendo que existan patologías, ojo, que pueden existirlas. Pero habría que distinguir. El problema es que la psiquiatría normal todo lo considera patología, ¿no? Porque está fundamentado en un paradigma muy materialista. Entonces, creo que la caverna de Platón es una imagen que está en todo el libro, tanto de forma explícita como implícita, porque invita a la persona a que de forma recurrente se vaya dando cuenta de que en qué medida está en la caverna o en qué medida está saliendo fuera y en qué medida está volviendo. ¿Sí? El cuarto concepto tiene que ver con el viaje del héroe, el mito del viaje del héroe. Aquí Joseph Campbell, que es un mitólogo importante del siglo XX, durante 40 años estuvo investigando en todas las culturas del mundo sobre una historia común. Esa historia común tiene que ver con una persona que vive de forma normal, corriente, en su entorno, en su comunidad. Lo que pasa es que un día se pregunta cosas. Entonces Joseph Campbell se dio cuenta de que esta figura, este personaje, es común en todas las culturas, en todas las épocas. O sea, no importa en qué momento de la historia siempre es la misma. Y es que esta persona que se pregunta dice, este mundo se me está quedando pequeño, ¿no? Esta habitación se me está quedando pequeña y necesito explorar más allá. Entonces, en el explorar más allá aparecen las preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué tiene que ser así? Entonces, se produce la separación, que llama él separación del mundo conocido para adentrarse en el mundo desconocido. Lo desconocido precisamente es salir de la caja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al salir de la caja, pues uno a veces, cuanto más alejado es lo que hay fuera de la caja a su propia realidad, pues más choque se produce entre una y la otra. Y ahí se va a ver la disonancia cognitiva de nuevo, ¿sí? Que hablaba antes. De modo que el viaje del héroe creo que es una historia que puede ayudar a mucha gente a darse cuenta de dónde está en este proceso de búsqueda personal. Porque no es fácil, o es más bien fácil perderse. Es fácil perderse porque en cuanto uno está subiendo esa caverna hacia arriba, o si uno está fuera, dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿No? Si bien la salida de la caverna sería la separación del mundo conocido, la ascensión hasta llegar arriba sería la iniciación que llamaba Joseph Campbell. La iniciación de lo conocido, o sea, de lo desconocido, en donde uno asimila cosas nuevas, las digiere y forman parte ya de su ser. Pero llega un punto en el que esa persona tiene que volver, necesita volver para compartir, y eso lo llama el retorno. Por tanto, es un proceso cíclico de 3, de separación, iniciación y retorno, en donde está en todas las culturas. Y yo ayer, en clase, estaba hablando con el profesor de artes marciales y me decía que él había aprendido durante muchos años un sistema y que se dio cuenta de que ese sistema ya no funcionaba, que no era efectivo. Y que si bien hoy en día podía tener un rango muy alto dentro de esas jerarquías, pues prefería saltar a lo desconocido, que es empezar de nuevo, para aprender de cero, ¿no? y tirar para atrás. Entonces es como desde lo seguro y conocido, diciendo, es que yo voy a tener un centro ya con todos mis alumnos, pero si yo soy honesto conmigo mismo no puedo seguir con este sistema, porque si sigo estoy enseñando a mis alumnos algo que sé que no es suficientemente efectivo. Entonces tengo que dejarlo, tengo que soltarlo y seguir un nuevo camino. Entonces ahí hay un salto hacia lo desconocido, hacia lo nuevo. Pero llega un punto en que empiezas a compartir,
¿no? Y cuando me lo estaba explicando, me venía esta imagen, ¿no? Y entonces me estaba explicando su historia personal y, ostras, es que este mito está en tantas personas y tantas personas que no lo conocen, que estoy seguro que les podría ayudar. Porque claro, no solamente es separación, iniciación y retorno, sino que hay 17 etapas, ¿vale? Y en cada una de las fases hay sus etapas y sus procesos y sus retos, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa muy amplia, es una evidencia muy amplia que puede dar muchos recursos y aquí no voy a entrar evidentemente en ello. La necesidad de héroes actuales, evidentemente estamos en un mundo en donde hace falta que la gente, que las personas, que vosotros, que nosotros, y yo me incluyo, nos atrevamos a saltar, a dar saltos en cajas, nos atrevamos a salir de la cueva de Platón, de la caverna de Platón, para descubrir nuevas cosas, para volver a compartir y para enriquecer el punto de partida. Porque si no es un mundo que se perpetúa, es un mundo que está muerto. Arquetipos. Hay una figura de arquetipo que sería como un molde que construye una manzana. Arquetipo sería un patrón universal y hablo de 6 arquetipos en este viaje del héroe que tienen que ver con 6 comportamientos básicos que precisamente nos ayudan a comprender la transformación psicológica y espiritual del proceso. O sea, el primer arquetipo sería el inocente, que sería como un niño pequeño, que se lo cree todo, que tiene mucha energía, que es muy vivaz, que no tiene miedo a nada, de cuando ve escaleras no piensa que son escaleras y baja corriendo las escaleras. Entonces, ese inocente pues, se lo puede creer todo de las figuras de autoridad. Pero ocurre un día en que ese niño se cae. Imaginaros, por ejemplo, un niño corriendo y se cae porque baja las escaleras corriendo, se cae y se hace daño. Y claro, se hace daño en la rodilla o se hace daño en la pierna. ¿Qué ocurre? Que eso trasladado al mundo adulto es como un niño que se ha hecho daño y que permanece anclado en ese dolor, en esa caída. El inocente necesita caer, darse cuenta de que a veces la realidad no es tal como es para poder avanzar, ¿no? Y en esa caída aparece el huérfano, aparece la víctima, el pobre de mí, fíjate lo que me ha pasado, que me he hecho daño, y entonces es el niño pequeño que le está demandando a su madre o a su padre que por favor lo cojan, que le hagan caricias para que ese dolor desaparezca, ¿no? Pero claro, con los niños es lo normal, pero con los adultos no debería ser. Porque en el momento en el que los adultos perpetúan un estado infantil, pues impiden que también la sociedad se vuelva más adulta, ¿no? Porque esperan que figuras de autoridad externas pues nos den de lo que estamos quejando. Por ejemplo, ahí ya me voy al tema de manifestaciones, por ejemplo. La gente espera que el gobierno, espera que las instituciones, espera que de fuera nos resuelvan los problemas, cuando eso va a seguirse perpetuando así, porque hay unos intereses creados. Entonces, en esa madurez interior sí que es necesario conocer, este es un ejemplo, pero de cómo podemos anclarnos en ciertos patrones, y estos son los arquetipos que nos dificultan el avance psicológico y espiritual para poder desplegar nuestro potencial como personas. El siguiente sería el vagabundo, que sería un arquetipo en donde la persona explora nuevas posibilidades, ¿sí? Como que nadie me va a rescatar, pues tengo que coger yo el toro por los cuernos y decidir que yo voy a explorar y voy a buscar. Luego estaría el mártir o el guerrero, que os podéis imaginar, que el mártir es el que se sacrifica, el guerrero es el que lucha, y luego el mago, ¿de acuerdo? No voy a adentrarme más, porque si no se me come el tiempo, pero para que os hagáis una idea, estos arquetipos están vinculados con el viaje del héroe y con el proceso de despertar de la conciencia, ¿vale? Cómo se relacionan los tres. Ahí va, el despertar de la conciencia integral. Como decía antes, se habla del despertar de la conciencia, pero nunca se habla de un despertar de conciencia de otra manera, llamémoslo, pero integral, ¿sí? Para crear este cuadro, cogí el mapa de Ken Wilber, que es un psicólogo, filósofo y bueno, tiene una gran obra hecha durante toda su vida. Ha aportado muchas cosas y tiene un cuadro que lo llama los 4 niveles, los 4 cuadrantes. Aquí son los 4 cuadrantes y me ayudó mucho a mí a comprender las dimensiones de este despertar de la conciencia. Pero bien, empecemos primero por el despertar de la conciencia. ¿Qué es despertar? Despertar es darse cuenta. Es me doy cuenta y me hago consciente de. Pero ¿de qué me doy cuenta y de qué? Entonces, si darme cuenta es, pues en este momento me doy cuenta de que estoy sentado, de dónde están mis pies, de la temperatura de mis pies, de cómo está mi corazón, de mi voz, y puedo poner mi conciencia en mí mismo y también en vosotros y en la sala, y en el sonido, por ejemplo, del proyector, pues ese darse cuenta también se puede extender a muchos más aspectos. Entonces ahí está el qué, al qué despierto, en el que
despierto es lo que veo que hay una poca integración ahí fuera. Entonces es un aporte mío en este despertar de la conciencia integral, porque sí que está bien definido qué es el despertar, pero no a qué se despierta. Y sí que hay el despertar a nivel espiritual y todos los nirvanas y todos los procesos de evolución de la conciencia, que eso está muy detallado y muy profundizado desde hace siglos. Pero de forma clara para el día de hoy, para nuestros tiempos, creo que este mapa es muy claro, porque tenemos al individuo, la primera parte de arriba, y al colectivo, la parte de abajo. El individuo tiene su parte interior, que nadie ve, y la parte exterior, que la gente de fuera sí que ve, y es como yo me relaciono con el mundo de fuera. Entonces es el yo interior y el yo exterior. ¿Sí? Siempre está esta dicotomía, esta polaridad entre fuera y dentro. Y luego el nosotros tiene su parte interior y su parte exterior. La parte interior es mis grupos de referencia, con quién voy yo, con quién me relaciono yo, son las ideas que compartimos, es mi linaje familiar, es mi paradigma personal, mi manera de ver las cosas, ese es mi nosotros colectivo interior. Pero luego también está el exterior, y el exterior es lo que compartimos todos, sería la cultura, la economía, la política, ¿de acuerdo? Pero bien, como podéis ver, tiene un aspecto blanco y un aspecto negro, porque ahí entro en lo que se llama la sombra. La sombra es un término, es un arquetipo que el psicólogo Carl Jung hablaba. La sombra es todo lo que no vemos de nosotros mismos, ¿sí? Es todo lo oscuro, lo que no tiene luz. Es más, cuando la luz se proyecta en mí o en un objeto, vemos el objeto, pero el objeto no ve su propia sombra. ¿Sí? Es como si la luz viene de allá y la sombra se proyecta hacia atrás, yo no puedo ver mi sombra, a no ser que me gire, ¿no? Pero si me giro demasiado, pues entonces podré mirar mi sombra. ¿Qué ocurre? Que esta sombra también se extiende a nivel individual y a nivel colectivo, como ahora veréis. Entonces los elementos de la sombra son elementos que influencian mucho en el comportamiento, tanto individual como el colectivo. A nivel individual tenemos toda una serie de programas emocionales, tanto desde infancia como probablemente desde vidas anteriores, que están influenciando el presente. Pero en esta vida presente, sin entrar en anteriores, existen toda una serie de comportamientos que vienen de familia y a su vez del linaje, que se van aprendiendo generación tras generación y que uno repite pues, por ciertas maneras y ciertos mecanismos psicológicos que luego explicaré. Entonces, todo lo que yo no quiero ver de mí está detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo veo fuera lo rechazo, porque como rechazo esa parte de mí, no puedo aceptarlo, verlo fuera. ¿Sí? ¿Me estoy explicando para los que no sea familiar? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la disonancia cognitiva nos impide precisamente ver la sombra, porque no, yo no soy eso. Cuando todos están viendo eso, si yo no acepto que tengo ese rasgo, yo qué sé, por ejemplo, pues es que tú eres un caos. No, yo no soy un caos, ¿no? Yo soy muy organizado. Ahora, yo no soy nervioso. ¿Qué dices? Yo no soy nervioso, ¿sabes? Es como, no puedo aceptar que yo tengo ese rasgo, porque no me lo puedo ver, no puedo aceptarlo en mí, eso forma parte de la sombra. Entonces, en el momento en el que yo me hago consciente de eso, digo, pues es verdad, soy nervioso o soy un caos, ¿no? Pues entonces puedes hacer algo con eso. O puedes simplemente, pues mira, pues lo vuelvo para atrás, aunque es muy difícil, pero vuelves para atrás, vuelve para la sombra y ahí se queda. Entonces, la sombra tiene la sombra personal y la sombra colectiva. Pero si entramos en la colectiva, hay muchas realidades ahí fuera que están teniendo una influencia sobre el colectivo, de las cuales creo que poca gente, pero por suerte cada vez más gente, están siendo conscientes de ellas. Del mismo modo que a nivel individual tenemos esos patrones de comportamiento que son inconscientes y que influencian nuestras decisiones y nuestro día a día, a nivel colectivo es lo mismo. Entonces, no estoy de acuerdo con ese mapa, no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que pone, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un ejemplo para que os hagáis una idea de a qué nos estamos refiriendo por sombra colectiva. Si bien hay un inconsciente colectivo, que es como ese arquetipo, esa mente que surge en nuestra propia conciencia y que compartimos muchas sensaciones, hay todos esos elementos que no queremos ver tampoco de la sociedad. Nos resultan extraños. Y cuando nos los dicen por primera vez, dice, este se le ha ido la olla. Pero precisamente por eso he hecho toda la introducción sobre el mito del viaje de la caverna de Platón, sobre la caja, ¿de acuerdo? Y sobre la disonancia cognitiva, para podernos darnos cuenta de que tal vez esos mecanismos nos están impidiendo ver la sombra colectiva y la sombra individual.
Entonces ahí podéis ver, pues bueno, organigrama de la élite mundial, que es una pirámide, evidentemente, en donde en la medida que vamos subiendo, pues existen sociedades, instituciones que tienen más información, y cuanta más información tienen más control sobre los niveles inferiores, y los niveles inferiores, que no tienen ni idea de lo que está pasando arriba, pues simplemente son meras marionetas que se pueden manejar para aquí y para allá, a través de técnicas de ingeniería social y otras maneras, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la que se llama la dialéctica hegeliana, en donde a través de la ingeniería social se genera un problema, a través de ese problema social la gente pide una respuesta y evidentemente el que genera el problema ya tiene la solución. Entonces, puede movilizar a la población a través de ingeniería social hacia donde quiere, a través del problema que creas, la reacción que se produce y la solución que da, ¿no? Y ahí es cuando nos vamos, por ejemplo, al 11 de septiembre, del cual no he hablado, como problema, reacción, solución. Si yo quiero un mundo más controlado, lo que tengo que generar es un mundo de menor seguridad. Y para generar un mundo de menor seguridad, lo que hay que generar es caos. ¿Y para qué quiero yo generar un mundo de mayor control? Evidentemente, bueno, ahí evidentemente no. Hay muchas historias y muchas hipótesis que tampoco todo se puede afirmar que es así, pero sí que la tendencia es a un mundo cada vez más controlado. Y ahí entramos en el tema de la exopolítica. La exopolítica, en el 2009, formé parte de la organización de un congreso, creo que ha sido el congreso o de los más grandes que se han hecho en España, sobre la presencia extraterrestre, del que no estamos solos en este planeta, no lo estamos y no lo estaremos. Y bueno, pues tuve el placer de conocer a militares, a gente de gobierno, gente que ha trabajado en programas secretos, en donde fue información también de primera mano, aunque uno tampoco se puede fiar de quien tiene delante, porque en esos terrenos son muy pantanosos y siempre se puede jugar a un doble juego. Pero el tema es que durante estos años, y en el libro, especifico 11 tipos de evidencia de presencia extraterrestre en la Tierra. Y la evidencia la saco en gran parte de Michael Salla, que es un profesor, tiene un bagaje muy académico, muy institucional, hasta que le echaron de una universidad precisamente por tocar estos temas, porque no interesaban al sistema. Y bueno, me parece una persona muy académica, muy bien formada y muy rigurosa, de modo que esa evidencia que le clasifica en 7, que yo le añado 4 más, la pone en evidencia fuerte, moderada o débil, si tuviésemos un tribunal que juzgase esa evidencia, ¿no? Entonces, yo he cogido la evidencia más fuerte de todas, que es la evidencia militar. Existen muchos testimonios militares y cada vez están saliendo más y más y más. ¿Pero por qué? Porque están cumpliendo años, están llegando 70s, 80s, en donde caduca el contrato de confidencialidad casi de por vida, que son 40 o 50 años, en el que no pueden hablar de los proyectos en los que trabajaron, por tanto quedó completamente secreto, porque si hablaban pues peligraba tanto su vida como la de su familia, pero llega un punto en el que a las edades que tienen están empezando a hablar, entonces nos estamos enterando ahora. Pues presento en el libro muchas evidencias de muchos militares, algunos de los cuales conocí en el 2009, y de cómo esta realidad ha sido también construida, por eso también hablaba al principio de cómo la identidad se construye en base a los conceptos que hay en la sociedad, cómo ha sido construida a través de agencias de inteligencia como por ejemplo la CIA, la Agencia de Inteligencia Americana, Majestic 12, que es una organización que se creó precisamente para gestionar este tema en los años 50-60, y cómo a través de mecanismos de inteligencia y de contrainteligencia se generan procesos de información y de desinformación, de manera que agotas al buscador. El que quiere saber la verdad al final no la encuentra, y se agota y desiste, y al final las mentiras y las verdades están mezcladas, de modo que ya no sabes dónde estás. Entonces realmente han hecho un buen trabajo para que no sepamos cuál es la verdad con respecto, por ejemplo, a Roswell, qué pasó en Roswell, o tantas otras cosas que han pasado, ¿no?, en la historia. Pero bueno, no me quiero extender en ello. El tema es que creo que el tema de la exopolítica es un tema fundamental, es una pieza. Si la realidad social es un puzzle y tenemos todas las piezas por ahí, les intentamos juntar a todos los buscadores que intentan juntarlas, creo que la pieza central del puzzle es la exopolítica o es la presencia extraterrestre. Porque no venimos del mono y si no venimos de él, o si venimos, no venimos directamente. Quiero decir que
como este vasto universo en el que vivimos no podemos estar solo, creo que es completamente ilógico pensarlo, sería absurdo pensar que en un universo en donde existen billones y trillones y muchos más de planetas y galaxias, sería completamente absurdo pensar que estamos solos y que la vida únicamente ha tenido lugar en este planeta, no tiene ningún sentido. Pero aparte de eso, cuando uno plantea esa pieza sobre el puzzle, obliga a cuestionarse el resto de piezas de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué tecnología tienen para llegar aquí? Porque claro, no creo que vayan ni con queroseno, ni con petróleo, ni con gas, ni con placas solares, ¿no? Entonces, tienen que tener un tipo de tecnología mucho más potente para poder hacer esos viajes en el espacio-tiempo. ¿Y por qué tenemos que ir hoy con coches de gasolina? ¿Por qué tenemos que ir hoy con coches eléctricos que son sucedáneos? Cuando existe energía que se puede sacar del vacío cuántico ilimitada, y que hay programas secretos que la tienen y que la utilizan y que nosotros, la población, no la tenemos y tenemos que estar contaminados, respirando una porquería de aire, tenemos que contaminar el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. O la religión o la economía. ¿Tienen dinero estas sociedades? No creo que tengan dinero. ¿Qué religión tienen? ¿Cómo están estructuradas socialmente? Quiero decir que nos obliga a cuestionarnos nuestro propio mundo, nuestra caja, nuestra caverna de Platón. Pero sigamos. El amor negativo. El amor negativo tiene que ver con esa sombra social, con esa sombra individual. Hemos hablado de la sombra social y la sombra individual. Durante todos estos años de investigación he encontrado este concepto que creo que es muy, muy claro y muy elocuente sobre cómo se perpetúa el sufrimiento en el mundo. Soy seguro que todos estaréis de acuerdo en que en todas las familias se cuecen habas, ¿verdad? ¿Sí? Todos afirmáis, ¿verdad? Que sí. Yo diría que las habas precisamente son el amor negativo. ¿Por qué? Porque generación tras generación se pasan rasgos negativos que uno simplemente imita. Y los imita porque es que es lo que ha aprendido. Entonces, ese sufrimiento que se inflige, claro, evidentemente también hay positivos, pero lo que importa aquí son los negativos. Y probablemente los negativos tengan más peso que los positivos porque estamos viviendo en el mundo que estamos viviendo. Si hubiese un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, no estaríamos viviendo en un mundo en donde miles de personas están muriendo de hambre, etcétera, 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 ¿no? Donde hay tantos conflictos. Entonces, son todos esos patrones que uno hereda, que tanto sea por imitación o por rebeldía o por castigo, que uno simplemente los adquiere y los traslada ahí donde está. Ya sea en la empresa, ya sea en la familia, ya sea en los hijos, ya sea en los amigos, o donde esté ahí, todos esos patrones que lleva dentro los va a trasladar a través de la manipulación, a través del enfado, de la envidia, del miedo, de la venganza, de todo un conjunto de rasgos que son muy destructivos. Pero esos rasgos tan destructivos, claro, uno los lleva a cabo porque en el fondo se siente indigno de ser amado. O sea, sentimos que la percepción que tenemos del amor que hemos recibido no es el que nos gustaría haber recibido. Por tanto, hacemos todo lo posible para conseguirlo. Pero en ese hacer todo lo posible para conseguirlo, lo que ocurre es que nos perdemos en el camino. E incluso aunque los padres hayan fallecido, uno puede seguir buscando eso, porque al final proyecta y traslada esas necesidades humanas al jefe de la empresa, a la pareja, a los amigos, a las relaciones, a todo lo que sean relaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Pienso que es la raíz más importante que hay que arrancar para que realmente podamos sentir amor en nuestro corazón. Porque hay muchas terapias que creo que son crema. Uno se pone crema y qué happy flower me siento, pero al cabo de un tiempo vuelves otra vez a lo mismo. Entonces, es como tratar de ir más abajo, más abajo, más abajo, ¿no? Porque si realmente queremos construir un nuevo mundo, evidentemente lo que hay que cambiar como base es el sufrimiento que perpetuamos a través de las relaciones y esos rasgos negativos. Porque si no, lo que perpetuamos es el sufrimiento a través de los hijos y las relaciones. Y eso es lo que ha de cambiar. Porque después, todo lo demás vendrá después. La tecnología, las nuevas organizaciones, las nuevas comunidades, la nueva educación. Pero si esta base tan esencial no cambia, vamos a tener un mismo perro con diferente collar, ¿no? Y como veis aquí en la imagen, imaginaros que es el abuelo, le grita al hijo, al padre, y el padre le grita al hijo, el hijo le grita al perro, y al final lo hará mismo con los hijos, ¿no? Entonces sería un rasgo negativo, por ejemplo, o la violencia o el maltrato, todo eso nos va pasando. El cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo creo que es fundamental. Antes, Tote, que es el que me está grabando,
hizo una muy buena pregunta que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y con la alimentación, y cómo el cuerpo y la alimentación tienen que ver con la integración entre el cuerpo, la mente, las emociones y la espiritualidad. Entonces, yo creo que precisamente yendo al fondo de la cuestión, que es el amor negativo y todos esos rasgos negativos, si empezamos a hacer un trabajo sobre ellos desde múltiples técnicas y múltiples perspectivas de trabajo personal, no solamente tiene que ser una, seremos más capaces de querernos a nosotros mismos y de respetarnos. Si eso es posible, también la alimentación va a cambiar. ¿Por qué cambia? Porque vamos a querer cuidar nuestro cuerpo. Porque a través de la alimentación existen muchos mecanismos de castigo. Me atiborro de galletas, de chocolate, de comida, o dejo de comer, ¿no? Y me vuelvo anoréxico, anoréxica. Hay muchas maneras en las que nos maltratamos a nosotros mismos porque somos incapaces de amarnos a nosotros mismos, porque nos sentimos indignos de ser amados, que yendo a esa raíz podremos también transformar la manera en cómo comemos. Entonces, en la medida que nos respetamos y nos queremos, podremos querer a los demás, ¿no? Tienes que amar a los demás como a ti mismos, como dijo Jesús. Pero claro, si no empezamos por nosotros mismos no podemos amar. Entonces, los animales forman parte de ese reino de seres que hay ahí fuera, a los que también pues, hay que amar, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro también tiene que ver con el templo de la conciencia. Si el cuerpo está intoxicado porque no nos queremos a nosotros mismos y nos metemos todo tipo de basuras, ya sean Coca-Colas, ya sean alcoholes, ya sean fumar, ya sean drogas o comidas acidificantes, de manera que embotan todas nuestras células, ¿cómo vamos a poder pensar bien? Si nuestros intestinos van a estar saturados, nuestras células van a estar desnutridas, no van a tener alimento verdadero. Entonces la mente no va a poder funcionar bien, no va a poder funcionar con lucidez para poder pensar, para poder ver. Y creo que tres esencias básicas, que son la inteligencia, la voluntad y el amor, no se van a poder desarrollar. Porque necesitamos lucidez y claridad, o sea, no estar embotados. Porque estoy seguro que estaréis de acuerdo que cuando habéis comido mucho vuestra mente no funciona bien. ¿A qué no? Bueno, pues entonces, si ese es un extremo, que habéis comido mucho, si lo que coméis os nutre más y tiene más energía, vuestra mente va a funcionar mejor. Entonces que también el cuerpo y las enfermedades que tenemos y los síntomas que tenemos también son en parte un reflejo de cómo estamos funcionando por dentro. Entonces si comemos mejor, todos esos problemas de salud también van a ir remitiendo también, ¿sí? Claro, en la medida que eso remite, conectamos más con la empatía con los demás. Y ahí podemos hablar de amor o de respeto o de sentirnos parte de algo más grande. No solamente yo y de forma egoísta yo y me cuido yo a mí mismo y los demás pues ya se harán, sino que mi conciencia se va ampliando y va integrando a más personas. Y puede empezar por la familia, por los amigos, por el barrio, por la comunidad, de manera que uno intenta servir a través de su vida a la gente que le rodea. Entonces, pienso que la alimentación es fundamental y es un reflejo también de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si tenemos animales que los estamos maltratando, los torturamos y los abrimos en canal vivos para que toda la sangre salga de su cuerpo, porque si no, no se puede vender la carne si tiene sangre en sus venas, porque los músculos, o sea, la carne no se puede vender si tiene sangre, de modo que hay que abrirlo vivo, aunque esté atontado, aunque le den aquí en la sien, se atonta, pero ese ser todavía está consciente. Bueno, está semiconsciente y todavía se mueve. Entonces, darse cuenta de que hay un sufrimiento ahí animal muy importante. Hay en el libro un testimonio de una persona que se dedicaba a matar animales, ¿no? Durante muchos años. Y él relata que dejó de hacerlo porque un día vio caerle una lágrima a un ternero. Y dijo, ese día no puedo más. Y dejó el trabajo. Dejó de matar animales. Y se dedicó a hacer una cosa contraria, que es adiestrar animales. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es un testimonio heroico. Y en la medida en que conectamos más con nosotros, de forma natural, iremos dejando también de comer carne, porque es que el cuerpo ya no lo pide. Primero porque te intoxica y luego por un tema de conciencia, de espiritualidad. Por último, el número 11, acción transformadora y acción consciente. He hablado de unos cuantos elementos para hacerse consciente, pero ahora que pienso me he olvidado de a qué despertamos. Sí que he hablado de los 4 cuadrantes,
pero había muchos elementos. Bueno, la cuestión es que en la medida que nos vamos haciendo conscientes de los diferentes elementos de los 4 cuadrantes, a lo mejor está bien así articulado, por ejemplo, de todo el mundo interior, de nuestra sombra personal, de nuestras capacidades, de nuestro potencial, de todos nuestros recursos, nuestras habilidades y también de nuestros puntos débiles en el primer cuadrante. Si nos damos cuenta de cómo nuestra profesión está influenciando el mundo, está influenciando la sociedad, de cómo nos relacionamos con los demás, cómo los demás nos ven a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si reciclamos o no reciclamos, aparte de que eso sirva o no sirva, ¿no? De cómo nos relacionamos con la gente que hay fuera. Nos damos cuenta de todo eso, nos damos cuenta de qué paradigma estamos compartiendo y perpetuando en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestro grupo de referencia, de pertenencia, en nuestros amigos, nuestra familia, y cuestionar todo eso para salir y para ampliar. Y luego cuestionar también la parte de fuera, tanto en lo consciente como en lo inconsciente. Todo eso es a qué despertamos, que es enorme la cantidad de cosas para despertar y yo no los puedo abarcar. Entonces, en la medida que la persona se hace más consciente, la acción también es más consciente, porque tiene más capacidad para elegir, para no perpetuar, que es lo que luego hablaré. Entonces, las acciones son más transformadoras. Hay una polaridad entre transformar y perpetuar. Perpetuamos cuando estamos dormidos, cuando hacemos siempre las mismas cosas de la misma manera, sin ser conscientes de lo que lo hacemos así, y transformamos en la medida en que nos hacemos más conscientes de que tal vez hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y en la medida que introducimos la balanza pesa más hacia transformar, transformamos a nosotros y el entorno en el que estamos. Entonces, al final del libro están los 7 pilares del despertar integral, que considero que estos 7 pilares ayudan a que este proceso de despertar de la conciencia se pueda dar, y también los 11 principios de esta manifestación. O sea, bajemos desde lo abstracto hasta lo concreto, ¿no? Esto sería más a nivel filosófico. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad individual. La responsabilidad significa la capacidad de responder. O sea, que en la medida en que yo me hago consciente de algo, tengo la responsabilidad de hacer algo con ello. Si yo me hago responsable de lo que me pasa o de un problema, puedo ser negligente o me puedo responsabilizar. Decir, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer con ello, ¿no? En la medida que somos más responsables, nos hacemos también más adultos. Igual que se espera que a medida que uno se vuelve más adulto sea responsable de su vida, pero claro, no se queda ahí la responsabilidad, se extiende en muchos más ámbitos en la medida que la persona se extiende más hacia la sociedad, ¿no? El individuo informado. Considero que los medios de comunicación en general tienden a desinformar porque están controlados por precisamente esa sombra social que interesa generar una opinión colectiva tanto hacia un lado como hacia el otro, de la manera que si uno, por ejemplo, si uno es dueño de 2 equipos de fútbol, siempre va a ganar, porque gane uno, gane el otro, siempre van a ganar. Entonces, la información que nos llega por los medios oficiales tiende a estar muy manipulada, entonces genera mucha desinformación. Al menos intentar contrastar esa información que nos llega con informaciones alternativas para tener otras perspectivas. Porque si no, construimos de nuevo el primer punto de todos, que es que el individuo se sigue perpetuando con una identidad propia a través de lo que nos dicen desde fuera. Entonces, si buscamos alternativas, veremos el mundo también desde otro punto de vista. Por ejemplo, Russian TV, está RT, es un canal ruso, que está en español también, en donde la perspectiva que dan de las noticias es completamente distinta. Y es muy interesante y os lo recomiendo si no lo conocéis. El autoconocimiento. Creo que es fundamental en este proceso de despertar de la conciencia, que es conocerse a uno mismo, como ya evidentemente ha quedado claro, ¿no? La integración de opuestos. En la integración de opuestos creo que es fundamental porque son las 2 polaridades. Lo material y lo espiritual. Las 2 polaridades, que al final son una, ¿no? Porque al final lo material es la manifestación de lo espiritual. O polaridades entre la construcción y la destrucción. Los que destruyen ayudan a construir. Y los que construyen pues ayudan también a los que destruyen. Entonces, al final uno necesita el otro. Entonces, el lado oscuro necesita el lado luminoso. Entonces, en este camino hay mucha gente que va en contra y que lucha contra, ¿no? Y que señala, y que está bien, forma parte del proceso, que señala pues, que sea los Illuminati, que sea los Bilderberg, que sea el gobierno. Entonces, siempre pone la responsabilidad fuera. Por eso de asumir responsabilidad. Pero en este proceso creo que la integración de opuestos, de darse cuenta de que el opuesto a ti, en el fondo te está ayudando a que tú puedas evolucionar, creo que es un punto de vista más integrado y que te ayuda a tener más energía. Porque si no, tu energía la pones en ir en contra. Y el ir en contra te desgasta. Y ese desgastar te impide poder crecer y desarrollarte. Entonces creo que es un buen principio.
La mirada transversal del conocimiento. El conocimiento está muy fragmentado, tan fragmentado que los médicos, por ejemplo, solamente saben del hígado, o del riñón, o del estómago, pero no ven al ser humano en su conjunto. Y más allá de lo físico, por supuesto, ya no. Entonces, claro, te tocan el hígado, pero al final te repercute en el estómago y te lo perjudica, ¿no? O el riñón. Entonces, debería estar el conocimiento organizado. Por ejemplo, el que construye una casa, pues tener principios de salud, de manera que tenga en cuenta las geopatías, que son los espacios donde se generan energías que son negativas, ¿no? Y esto ya viene del Feng Shui y viene desde hace muchísimo tiempo en China, no es nada nuevo. Eso es solamente un ejemplo. Entonces, es tener una mirada transversal del conocimiento en las diferentes disciplinas de psicología, desde ciencia, desde economía, arquitectura, política, etcétera, educación, y tratar, aunque evidentemente no puede profundizar en todas, pero sí darse cuenta de cómo se pueden integrar todas desde la profesión en la que uno desarrolle. Porque si no, al final está tan fragmentado que es difícil. Es difícil tener una visión más global. La reubicación mitológica. Creo que estamos carentes de referencias en este mundo tan rápido, en este mundo tan materialista, en este mundo en el que se ha demonizado todo lo que tenga que ver con cosas que no se ven, por ejemplo, como lo espiritual. Tan así que no tenemos referencias y tanta crisis hay, ¿no? Hay un dato muy escalofriante, que es que los de entre 25 y 35 años, o sea, la primera causa entre los adultos de 25 y 35 es el suicidio, ¿sí? Y dices, qué fuerte. Claro, pero no me extraña que entre los adolescentes y adultos de 25 a 35 se suiciden como primera causa, es porque no se pueden ubicar en el mundo. Porque es que, como decía Krishnamurti, no es nada sano estar bien adaptado a un mundo enfermo. Entonces no me extraña que haya tanto suicidio. Y precisamente el suicidio está prohibido hablar de ello en los medios de comunicación, ¿vale? La depresión está completamente extendida. Creo que va a ser la segunda causa de muerte o la segunda enfermedad del mundo en el 2020. Entonces, algo está pasando. Es decir, son datos muy potentes, ¿sí? Entonces, en la medida en que rescatamos tradiciones, rescatamos conocimientos que nos vuelven a reubicar con la comunidad, con la tierra y con el cielo, con lo que va más allá, es como que uno tiene un lugar en la sociedad y en el planeta, cuidando las plantas, cuidando el entorno, cuidando la profesión, cuidando a los demás. Y eso da mucho más sentido, da mucho más profundidad, porque si no existe un vacío existencial que se llena a través de la actividad y se llena a través del tener. Entonces soy a través del tener y dejo de ser. Y al final serían soluciones creativas, porque al final de lo que se trata es, con todo esto, encontrar maneras de cambiar las cosas de forma creativa, ¿no? Y ahí viene la creatividad de cada uno desde su profesión, cómo hacerlo mejor. Y por último, así ya rápido, vía de transformación y no perpetuación, creo que esto ya lo he comentado, transformación psicológica y espiritual constante, alimentación consciente, salud responsable. Salud responsable quiero decir que generalmente, debido a que estamos en ese arquetipo del huérfano, de la víctima que tiene una enfermedad, tendemos a esperar que el médico nos cure. Y no asumimos la responsabilidad de lo que nos estamos pasando. Entonces esperamos que la píldora mágica nos cure de un resfriado o de lo que sea, ¿no? Pero en la medida que nos hacemos conscientes y despertamos, preguntamos, ¿por qué me estoy resfriando? ¿Qué estrés he tenido? ¿Qué malestar he tenido que hace que mi sistema inmune se debilite? Entonces, tal vez pueda aprender de la circunstancia que ha llevado a que mi cuerpo pues se ponga enfermo. Y esto evidentemente es una cosa muy sencilla, un constipado, pero hablemos de un cáncer, ¿no? O hablemos de una fibromialgia, o hablemos de otras enfermedades. ¿Qué vinculación hay a nivel psicológico, ¿no? Y evidentemente no estoy diciendo que no vayamos a los médicos, que no vayamos al mundo profesional de la salud, eso no tiene ningún sentido, pero sí que cuando uno va con un sentido crítico. Decir, bueno, me está diciendo esto, bueno, yo voy, luego me lo estudio, me lo miro, voy a ver hasta qué punto es así o no es así, porque también se puede equivocar, ¿no? Entonces es una salud responsable. Si yo me cuido mi cuerpo a través de la alimentación, cada vez voy a necesitar menos a los médicos. De hecho, en la India el sistema va al revés. Tú pagas al médico para que te mantenga sano. Y esto a día de hoy esto es así. Tú vas al médico para que te haga revisiones y te mantenga sano. Pero cuando el médico, cuando tú enfermas, dejas de pagarle al médico y te vas a otro. Aquí es al revés, se perpetúa la enfermedad. Trato respetuoso al mundo vegetal y animal. Ser conscientes de la conciencia ambiente animal y del mundo vegetal. Y bueno, pues tratarlo con más respeto, ¿no? Con más conciencia, que forman parte también de este mundo en donde vivimos.
Profesión útil, transformadora y positiva. Que en la medida que podamos desarrollar profesiones que tengan un impacto positivo en la sociedad. Porque al final es lo que hacemos durante todo el día, que es un trabajo. Entonces, a través del trabajo, que al menos lo que estemos haciendo y el esfuerzo y la energía que estamos poniendo tenga un impacto positivo, que ayude, ¿no? Que sirva para algo. No que perpetúe el sistema en el que estamos. Gestiona una economía personal consciente. En la medida en que uno utiliza el dinero con más conciencia. ¿A quién le doy yo mi dinero? ¿A qué empresas les doy yo mi dinero? ¿A quién estoy alimentando yo con mi dinero? Entonces yo elijo a quién compro y qué compro, ¿no? Prefiero comprar a tiendas pequeñitas que a grandes superficies, porque las tiendas pequeñitas es economía de base. Estoy ayudando a familias, estoy ayudando a gente que está haciendo cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, en donde yo vivo, pues hay una pequeña tienda donde es productor de productos ecológicos. Prefiero comprarle a él, por ejemplo, comprar en otra tienda más grande de productos ecológicos que seguro que conocéis. Relaciones personales enriquecedoras. Bueno, esto es ser consciente de qué manera las relaciones nos enriquecen o no, nos generan sufrimiento. Individuo formado e informado, no manipulable y libre pensador. Ahí está el ser responsable que decíamos al principio. Es ser responsable de la información que me viene y no tragar igual, sino la pongo en la boca, la degusto, la asimilo y va bajando y la digiero y luego la asimilo. Y echo lo que no estoy de acuerdo. Pero es que en general lo que hacemos es tragar la información y asumimos que eso es así y eso no está en un sentido crítico. Ser consciente y responsable del impacto del consumo y acciones en la cadena de causas y efectos. Todas las acciones tienen un efecto. Entonces, hacerse más consciente de todas las acciones que hacemos en el día a día y qué efecto tienen, ¿no? Y por último, reubicado mitológicamente, que eso ya lo he explicado. Entonces sí que por último, y no me voy a entrar en cada uno porque estáis locos, a explicar aquí todos los puntos, pero sí que sería un resumen del libro que está en la última página del libro y creo que este esquema daría para más libros. Porque sería la integración y la síntesis de todo lo que he estado hablando, todo lo que he estado explicando y cómo desarrollando todos estos cinco puntas de estrella se puede desplegar el potencial humano. Que al final esa es la esencia del libro y la esencia de lo que es mi intención con el libro y de que luego la gente siga por su cuenta su camino, pero siendo consciente de que hay estos elementos. El primero, investigación, estudio y reflexión de la experiencia. Investigación implica estudiar, leer, aprender, reflexionar, cuestionar, conversar con otros, dialogar, reflexionar sobre la propia experiencia, qué es lo que yo he vivido, porque como decía, creo que es Aldous Huxley que decía que la experiencia no es lo que le pasa al hombre, es lo que hace el hombre con lo que le pasa. Entonces, que yo viva muchas cosas no significa que tenga experiencia, sí, he vivido muchas cosas, pero si yo no he sacado una conclusión y un aprendizaje de las experiencias, ¿de qué me sirve? ¿No? Entonces, ese sería un pilar importante. Luego la psicología aplicada, que tiene que ver con conocemos más del móvil que de cómo funcionamos por dentro, tanto del cuerpo como a nivel psicológico. No tenemos ni idea de cómo vamos por dentro. Y somos una máquina que vamos haciendo y conocemos más de nuestra profesión que de nosotros mismos. Entonces, creo que es importante que todo ser humano sepa cómo es por dentro, cómo funciona psicológicamente, qué mecanismos tiene. Porque sin conocer eso, somos como darle una pistola a un niño pequeño, o un arma a un niño pequeño. Va a ir disparando. ¿Y qué es lo que va a disparar? El amor negativo. Sí. Salud integral, ahí sí que tiene que ver con el cuidado de la alimentación. El capítulo de la alimentación tiene que ver mucho sobre la importancia de mantener el cuerpo alcalino, que desde principios del siglo XX, incluso antes, hay muchos investigadores y algunos premios Nobel que hablan de ello, en que en la medida que se acidifica el cuerpo enferma, en la medida que se mantiene su diseño alcalino, el cuerpo recupera su energía y su capacidad. La desintoxicación del organismo, limpiar el cuerpo por dentro, porque si no limpiamos, pues las toxinas quedan dentro. Para que os hagáis una idea, el intestino grueso tiene la capacidad de acumular creo que es de 2 a 10 kilos de materia, o sea, de comida, o sea, de caca, que no evacuamos, en todos los pliegues. Y eso se mantiene ahí durante las décadas, durante la vida. Y puede llegar a acumular hasta 10 kilos a los 60 años. Entonces, si eso no se limpia, eso sigue ahí, todas esas toxinas. Y eso impiden luego que el resto de órganos funcionen bien y se genere enfermedad. El mantenimiento de forma física, evidentemente, en la medida que uno pueda, pues ejercitar el cuerpo, ¿no? Porque el otro día veía a un hombre de 83 años, bueno, un maestro de artes marciales, que dices, madre mía, no parece que tenga 83 años, ¿no? Cuando se mueve y cuando hace así, ¡pum!, y el tío sale ¡pum!, contra la pared. Entonces, evidentemente hay un entrenamiento de toda la vida, que no es el caso, pero que
Que no por cumplir años uno tiene que perder fuerza, ni perder capacidad, ni habilidades. Que el cuerpo, si se entrena y se mantiene con la vida, ¿no? ¿Qué más? Estar presente en el mundo, creo que tiene que ver con el sentido de la vida, para qué estamos aquí, por qué vivimos, para qué desarrollo mi profesión, y sobre todo el de arremangarse, decir, bueno, estoy, pero realmente estoy, me implico. Porque hay muchas maneras de no implicarse y de no querer estar, ¿no? Muchas maneras de evadirse. Es muy fácil evadirse y muy fácil distraerse, porque hay muchas maneras en las que nos distraen la atención. Entonces es hacerse consciente en qué medida me estoy implicando realmente ni en mi vida, ni me estoy implicando realmente en la comunidad en la que vivo. Y precisamente como no nos implicamos, la comunidad está fragmentada. Está tan fragmentada que tenemos miedo del vecino, cuando lo normal sería hablar con el vecino y con el vecino de más adelante. Eso sería lo normal. Sin embargo, tenemos miedo, tenemos no temor, pero sí como timidez, bueno, no sé, como separación, ¿no? Y eso no estar implicado, eso cada uno vive en su burbuja. Cuando al final somos una comunidad de seres humanos viviendo, ¿no? Y a veces nos podemos necesitar. Y prácticas sagradas, que ahí pues se pueden poner muchas más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, los ritos de paso. En nuestra sociedad no existen ritos de pasos reales. Por ejemplo, desde el mundo adolescente al mundo adulto, no hay un rito de paso en el que realmente hay un impacto psicológico, en el que realmente uno se vuelva adulto o ayude a convertirse en adulto, sino que la adolescencia se perpetúa en un cuerpo biológicamente más adulto, ¿no? Y los ritos de paso ayudan en diferentes momentos, ¿no?, a asimilar las nuevas etapas de la vida. El desdoblamiento astral, por ejemplo, darse cuenta de la otra realidad que hay fuera de lo físico y que cada noche nos desdoblamos astralmente, y que si podemos aprender a dominar eso, podemos descubrir otras partes de nosotros y darnos cuenta de que somos seres multidimensionales viviendo en una realidad multidimensional. El tema de yoga rúnico, el tema de la sexualidad consciente, el tema de meditación, respiración holotrópica, contacto con el mundo chamánico, bueno, serían múltiples aspectos. Con esto concluyo esta presentación del libro. Creo que son muchos elementos, creo que es un libro muy grande, pero como he recibido los feedbacks que he recibido, es un libro sencillo, que aunque aparentemente pueda contener mucho, y contiene mucho, pero lo contiene de forma sencilla, de manera que todo el mundo lo puede asimilar, o todo el mundo lo puede digerir, ¿no? Y también da la posibilidad a que podáis seguir investigando, porque no solamente hay referencias bibliográficas utilizadas como recomendadas, como también referencias de documentales que a mí me han servido. Así que, llegado a este punto, pues bueno, espero que el libro os genere la curiosidad para descubrir nuevos terrenos, nuevas realidades, nuevos mundos que vais a descubrir seguro en este libro, y que estoy convencido de que no os van a dejar indiferentes. O sea, estoy convencido de que no os van a dejar indiferentes, porque a muchos les va a sacudir, porque está integrando diferentes realidades y hay gente que lee por una parte y por otra y no sabía de la otra. Entonces es como, ostras, esto no puede ser, ¿no? Y si es, ostras, pues si es, pues vaya tela, ¿no? Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí tan atentos y espero que os haya enriquecido lo que os he contado. Gentlemen, we have a problem on our hands.